vía exógena recibe este nombre porque transporta lípidos de la dieta considerados exógenos o del exterior. Esta vía empieza colectando lípidos en el intestino delgado y los envía por la circulación con una lipoproteína llamada kilomicrón. Tras distribuir los lípidos por varios tejidos, los kilomicrones remanentes llegan al hígado, que finalmente los elimina de la circulación. La vía exógena empieza con la digestión de los lípidos. Esto es todo un reto, ya que son moléculas hidrofóbicas que no se mezclan bien con los fluidos basados en agua de nuestras células. Para eso, la solución es envolver los lípidos con sales biliares, unas moléculas anfipáticas similares al colesterol, mitad hidrofóbicas, mitad hidrofílicas, que ayudan a dividir los lípidos en pequeños trozos y facilitan la acción de las enzimas. Los lípidos más abundantes de los alimentos son los triglicéridos y los esteres de colesterol, aunque hay otros como los fosfolípidos o ciertas vitaminas. En el intestino, los triglicéridos se dirigen con la lipasa pancreática, que corta y produce ácidos grasos, diacilglicerol y monoacilglicerol. Por otra parte, los esteres de colesterol se hidrolizan en el colesterol esterasa, que produce colesterol libre y un ácido graso. Una vez rotas en partes más pequeñas, estas moléculas ya pueden ser captadas por las células intestinales, los enterocitos. Para enviar los lípidos a la circulación, los enterocitos deben volver a reconstruir los triglicéridos y los esteres de colesterol e introducirlos en la lipoproteína kilomicrón. Los enterocitos y otras células pueden sintetizar triglicéridos mediante dos rutas metabólicas: la ruta del monoacilglicerol, que empieza con un monoacilglicerol al que se le añaden dos ácidos grasos con dos enzimas aciltransferasa, y la ruta del ácido fosfatídico, que empieza con un glicerol trifosfato y le añade tres ácidos grasos. Por otro lado, los esteres de colesterol se sintetizan con la enzima acil-CoA colesterol aciltransferasa o ACAT, que une un ácido graso a un colesterol libre. Una vez los enterocitos han reconstruido los triglicéridos y los esteres de colesterol, los introducen en los kilomicrones y los liberan al sistema linfático. Primero, los kilomicrones se vierten en un conducto en el centro de las vellosidades intestinales, denominado conducto lacteal. Desde ahí, los kilomicrones recorren el sistema linfático hasta desembocar en el torrente sanguíneo. Los kilomicrones recién sintetizados son las lipoproteínas más grandes que existen, y al principio solo tienen ApoA1 y B48. ApoB48 es exclusiva de kilomicrones y es importante porque sirve de marcador. Una vez en sangre, los kilomicrones reciben ApoC2 y ApoE de las HDL, otro tipo de lipoproteínas, y a cambio les entregan ApoA1. La función de ApoC2 es activar la lipoproteína lipasa o LPL, una enzima expresada en la superficie del endotelio, las células que recubren los vasos sanguíneos. Mientras los kilomicrones están en circulación, la LPL hidroliza sus triglicéridos y libera ácidos grasos. Estos difunden por el medio y son captados por las células cercanas al vaso, frecuentemente tejido muscular o adiposo. Las células musculares utilizan los ácidos grasos para obtener energía, mientras las células adiposas los almacenan en forma de triglicéridos. Tras entregar la mayoría de triglicéridos, los kilomicrones pierden ApoC2 y se denominan kilomicrones remanentes. Los kilomicrones remanentes tienen ApoB48, ApoE y son ricos en esteres de colesterol. Para eliminarlo, los hepatocitos captan ApoB48 con los receptores LRP y los proteoglicanos de heparina sulfato. Además, también pueden captar ApoE con los receptores LDL. Gracias a estos receptores, los hepatocitos endocitan los kilomicrones remanentes y los eliminan del plasma. Finalmente, los esteres de colesterol captados servirán para sintetizar las sales biliares, que facilitarán la absorción de los lípidos en la siguiente digestión. La vía endógena recibe este nombre porque transporta lípidos internos o endógenos. Esta vía empieza en el hígado y distribuye lípidos a los tejidos extrahepáticos. Las lipoproteínas encargadas son las VLDL, que tras repartir lípidos pasan a IDL y LDL.
Para enviar lípidos desde el hígado, los hepatocitos introducen triglicéridos y colesterol a la lipoproteína ApoB100, lo que genera las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Las VLDL son liberadas a la circulación y empiezan su viaje para distribuir lípidos por el cuerpo. En las primeras etapas reciben ApoC2 y ApoE de las HDL. ApoC2 permite activar la LPL endotelial que corta triglicéridos y libera ácidos grasos en los tejidos extrahepáticos. Al perder estos lípidos poco densos, se transforman en lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, más ricas en colesterol y sin ApoC2. Las IDL retornan al hígado de dos formas. La mitad de las IDL son captadas y endocitadas por los hepatocitos con el receptor de LDL que une ApoB100 y ApoE. La otra mitad de las IDL entra en contacto con la lipasa hepática que no necesita ApoC2 y libera ácidos grasos. En el primer caso, las IDL son endocitadas y desaparecen de la circulación. En el segundo caso, las IDL siguen en circulación, solo que con muy pocos triglicéridos, reducidas en tamaño y sin ApoE. Esto las convierte en las lipoproteínas de densidad baja o LDL, muy ricas en esteres de colesterol y con ApoB100 como única apolipoproteína. ¿Cómo se distribuye el colesterol por los tejidos? Las LDL tienen una vida media larga, de unos 3 días, durante los cuales son metabólicamente estables. Durante este tiempo son endocitadas por varios tejidos con el receptor LDL que une ApoB100. La mayoría de las células expresan este receptor, pero la capacitación es especialmente activa en aquellos órganos que usan el colesterol para la biosíntesis, como el hígado para sintetizar sales biliares, las glándulas adrenales para sintetizar aldosterona o cortisol, los ovarios para generar estrógenos o los oligodendrocitos para fabricar mielina. Estos tejidos y otros son encargados de colectar y eliminar LDL de la circulación, por lo que en condiciones de salud estos tejidos son el destino final de la vía endógena. La ruta reversa recibe este nombre porque es la única que transporta lípidos en sentido contrario de los tejidos extrahepáticos hasta el hígado, recolectando el colesterol en exceso para excretarlos en forma de sales biliares. Las lipoproteínas encargadas son las HDL o lipoproteínas de alta densidad. Al contrario de lo que parece, las HDL no se generan en los tejidos extrahepáticos, sino que son fabricadas por el hígado y el intestino. Recorren todo el cuerpo captando colesterol y regresan de nuevo al hígado. Conforme se van llenando de colesterol, las HDL pasan por 4 etapas: ApoA1, pre-beta HDL, HDL3 y HDL2. Primero, el hígado y el intestino sintetizan ApoA1 que entra en la circulación y se dirige a los tejidos extrahepáticos. ApoA1 colecta colesterol interactuando con las proteínas ABCA1 y ABCG1, que exportan colesterol a las células usando ATP. Conforme acumulan colesterol libre y fosfolípidos, la ApoA1 se convierte en una HDL naciente denominada pre-beta HDL, por su forma de migrar. Como aún tiene poco colesterol en su interior, tiene forma achatada o de disco, por lo que a veces se le clasifica como HDL discoidal. Mientras en la circulación la ApoA1 activa la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa o LCAT plasmática, que esterifica colesterol con ácidos grasos. Los esteres de colesterol son más hidrofóbicos que el colesterol, por lo que se introducen en el interior de la lipoproteína, que aumentan y adquieren una forma más esférica. De este modo, la acción de la LCAT rellena las HDL discoidales y las convierte primero en HDL3 y después en HDL2, ambas conocidas como HDL esféricas o alfa HDL por su forma de migrar en un gel. La principal función de las HDL2 es entregar colesterol al hígado. Sin embargo, también sirven como depósito de ApoC2 y ApoE, presentándolas y recibiéndolas de otras lipoproteínas como los kilomicrones y las VLDL. Las HDL2 entregan colesterol al hígado de dos formas, directa e indirecta.
De forma directa, las HDL2 se unen a los receptores SRB1 de los hepatocitos y entregan esteres de colesterol al hígado. De forma indirecta, las HDL2 transfieren su colesterol a otras lipoproteínas para que las entreguen ellas. Esto ocurre gracias a la proteína transportadora de esteres de colesterol o CETP, una proteína de la circulación que intercambia esteres de colesterol de las HDL por triglicéridos de las VLDL o los kilomicrones. De este modo son las VLDL y los kilomicrones que al final de su ruta entregan los esteres de colesterol al hígado. Por otro lado, las HDL2 enriquecidas con triglicéridos son procesadas por la lipasa hepática que no necesita ApoC2 y tras vaciarse vuelven a convertirse en HDL3. A diferencia de las LDL y sus receptores de LDL, las HDL2 descargan colesterol sin endocitosis, por lo que siguen en la circulación vaciadas y lisas para seguir recolectando más colesterol de los tejidos extrahepáticos. Esto genera un reciclaje de HDL constante entre HDL2 grandes y llenas de colesterol y HDL3 más pequeñas y vacías.